Hola compañeros, hoy le venimos a hablar acerca del proceso contable o ciclo contable. Nuestro grupo está conformado por Luis Bárcenas, Dairo Caballero, Fabián Balseiro, Karina Hernández, Adrián Tapia, Kavi Ramírez, Laura Mondol y Angelin Valle. El proceso contable consiste en analizar, procesar y verificar información contable acerca de una entidad, organización o de una persona natural. El proceso contable antes contaba con 3 etapas, que era la recepción de la información, el análisis de la información y la salida de la información. Pero con la entrada en vigor o en vigencia de los estándares internacionales, el proceso contable adopta 4 nuevas etapas que consisten en reconocer, en verificar, en medir y en revelar la información de aquella entidad u organización. Buenas, yo les vengo a hablarles sobre la primera etapa del proceso contable, que es el reconocimiento. El reconocimiento consiste en la identificación si en una transacción económica se afecta a una o más clases contables, verificando que este hecho económico sea cuantificable de una manera fiel y que ésta genere a su vez unos beneficios económicos a futuro. Los hechos económicos que encontramos ya son lo que es el comprar, el vender, el ahorrar y el invertir. Bueno, entonces de estos hechos hay que identificar cuáles son las clases contables de que se van a afectadas, ya sea activo, ya sea ingreso, ya sea un pasivo, puede ser un costo, un patrimonio, incluyendo también el gasto. Las afectaciones que se pueden ver dentro de estas clases contables son las afectaciones positivas de, de dos clases contables y las afectaciones negativas de dos clases contables. También podemos encontrar las afectaciones mixtas en una misma clase contable. Gracias. Medición: proceso mediante el cual se determina el valor por el que será reconocido un activo, pasivo, ingreso o gasto en los estados financieros. Aquí se puede establecer el valor dado a toda transacción o hecho económico que se reconocerá contablemente. Existen dos tipos de mediciones: la medición inicial, que es aquella que se calcula cuando el hecho económico ocurre por primera vez, es decir, en el momento de reconocimiento o registro contable. Y la medición posterior significa volver a valorar una partida para informar sus cambios en los estados financieros. Un ejemplo de esto sería la compra de un vehículo por un valor de 15 unidades monetarias. De acuerdo a lo que hemos visto, podríamos decir que este vehículo corresponde a un activo de la persona u organización. Su medición inicial podríamos decir que corresponden a las 15 unidades monetarias del costo por el cual se adquirió. Pero al cabo de un año, este vehículo ha sufrido por su uso y deterioro diferentes afectaciones en su valor económico. Se debe volver a evaluar ese vehículo y nos damos cuenta que no puede valer las mismas 15 unidades monetarias que tenía, sino que al cabo del tiempo ha perdido 3.000 unidades monetarias de su valor inicial. Es decir, que su medición posterior para presentar sus cambios en estados financieros serían por valor de 12.000 unidades monetarias. Buenas noches, mi nombre es Kabir Enrique Ramírez. Hoy voy a compartir con ustedes lo que es la etapa de presentación. Esta es la tercera etapa del proceso contable y es la encargada de elaborar los estados financieros derivadas de las transacciones celebradas por los entes económicos y consiste en agrupar las partidas registradas en sus clases contables correspondientes con el fin de que la información sea más clara y comprensible para todos los usuarios. Si vemos en un estado de situación financiera por el lado del pasivo o del activo o del patrimonio, podríamos encontrar que del lado del activo encontraríamos detalles como son el efectivo, los deudores, los inventarios,
las propiedades, entre otras. Por el lado del pasivo encontraríamos lo que son los proveedores, las deudas con entidades bancarias y las deudas con los empleados. Por el lado del patrimonio encontraríamos lo que es el capital o recursos propios y encontraríamos los resultados de los ejercicios. En esta etapa de presentación nos permite agrupar todo lo que es la información con el fin de que al momento de presentar esa información sea un poco más clara para los usuarios. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Luis Miguel Bárcenas Horta y les vengo a hablar acerca de la etapa de la revelación. La revelación es una de las 4 etapas de los procesos contables, los cuales nos habla de la transformación de los datos bajo las N y F, que son las normas de información financiera, las cuales sirven para explicar cómo se representa la información en los estados financieros por un periodo de tiempo determinado. Estas consisten en informar el origen de todos los hechos económicos importantes que puedan afectar el juicio de un lector informado. Entre los datos a revelar también debe incluirse información que, aunque no haya sido incorporada en los estados financieros, se considere de suma importancia en la toma de decisiones. Los estados financieros que forman parte del principio de revelación suficiente son el balance general, el estado de resultados y estado en los cambios de la situación financiera. La información que se debe revelar en los estados financieros son las aclaraciones o explicaciones de los hechos o situaciones cuantificables o no que se presenten en el movimiento de las cuentas, las mismas que deben leerse conjuntamente a los estados financieros para una mayor interpretación. La persona encargada de elaborar las revelaciones en los estados financieros es el contador, el cual presenta como revelaciones la información que le resulta relevante para la junta directiva o socios de la compañía o la organización. Una empresa compra para iniciar sus operaciones las siguientes propiedades: una máquina por un valor de 20.000, un computador de 1.500 y unos muebles de 3.000, los cuales quedan debiendo. Si vemos en la primera etapa de reconocimiento, tendríamos que identificar, de acuerdo a esta transacción, qué clase contable se verá afectada. Basándonos en lo anterior, podríamos decir que esas propiedades hacen referencia a un activo, y en el enunciado se comenta que los que quedan debiendo, es decir, se genera un pasivo. Viendo esta información, podríamos deducir que el reconocimiento de esta transacción vamos a generar un incremento del activo preferido a las propiedades y un incremento del pasivo referido a que lo que queda debiendo esta etapa, el reconocimiento, es la que te permite identificar qué clase contable se verá afectada en una transacción. En la medición podemos determinar los valores que serán asignados a estas clases contables dependiendo la cuenta que utilicemos. En este caso encontramos que vamos a afectar propiedades por maquinaria, por equipo de computación y por muebles, y que sus valores a afectar corresponden a 20.000 de una maquinaria y 1.500 de un computador y 3.000 de unos muebles. Es decir, que su afectación completa a la clase del activo y pasivo sería de 24.500 unidades. La tercera etapa que nos pide es agrupar y presentar la información. Te dará un estado de resultados para comprender mejor cómo se incrementan las clases contables. En este caso, incrementaríamos en el activo conceptos de propiedades. Vamos a referenciar esto como una nota 1, que será informada en la revelación y en el valor total de propiedades a incrementar. Tendríamos que ser una serie de 24.500 pesos, productos de la que
de la compra de las propiedades, pero como quedamos debiendo, debemos reflejarla en el pasivo como una cuenta de proveedor, es decir, de aquellos que nos proveen a la empresa todas las mercancías y los insumos. La importancia del estado financiero es que presenta estado de finanzas, estados financieros condicionales que están de manera pero no detalladas en sí mismos, como las propiedades que ascienden a 24.500. El estado financiero es el resultado final que recibe que requiere estos insumos en la renovación para comprender la totalidad de las cuales se han sido las transformaciones de la empresa. Por esto es importante el proceso contable que permite identificar los movimientos y las transformaciones que presenta la empresa, para comprender la totalidad de las cuales han sido las transformaciones y que se han sucedido durante esta empresa. Es porque el proceso contable permite a ti identificar realmente cuál ha sido todo el movimiento que se ha transcurrido desde muy temprano en la empresa. Bueno, ya que hemos identificado los inconvenientes que se pueden presentar en las empresas en cuanto a sus obligaciones financieras, como por ejemplo las cuentas por cobrar, entre otras que conllevan a un incremento a sus obligaciones. Hemos identificado los movimientos financieros y las transacciones a través de la información como la principal fuente para el desarrollo del proceso contable en una organización. Estas problemáticas las podemos identificar por medio de gráficas, entre otras, para así llevar el control de la pérdida que de pronto se está generando en el momento de hacer el estudio en cuanto ya sea a un proceso contable que lleva los estados financieros, lo que son los pasivos, los activos, el patrimonio, entre otras.